Y a partir de aquí es que desencadenaba todo un evento inmunológico que derivaba en el daño orgánico de las articulaciones y de las estructuras más. Y a todo este fenómeno se conoce como artritis reumatoide. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo es que se tiene que manejar la artritis reumatoide. En sí, en reumatología y en la mayoría de los no tenemos nosotros un esquema de terapéutico estándar. Ustedes muy bien saben que no existen enfermedades si no existen enfermos. Eso quiere decir que ustedes pueden tener dos pacientes con el mismo diagnóstico, pero con características muy diferentes, ¿no? Son enfermedades, son enfermos. Entonces no hay, por lo general, no hay un esquema terapéutico establecido. Entonces tenemos que aprender, ¿no?, cómo es que vamos a aplicar nuestros conocimientos para poder proporcionar al paciente un esquema terapéutico o, mejor dicho, un manejo adecuado a cada uno de estos casos. Siguiente, por favor. ¿Tienes el uterito? Ya, solamente para recordar, ¿no?, la artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria crónica, raramente se puede curar, es crónica y por lo general acompaña al paciente durante su vida, de carácter autoinmune, no es degenerativa, no es neoplásica, no es infecciosa, de carácter inmune, autoinmune, y de etiología todavía desconocida, aunque haya fuertes propuestas para poder explicar el modelo en el cual se desencadenan las artritis reumatoides, ¿no? Muy bien, siguiente, por favor. Es una enfermedad que, si no la sabemos manejar, puede llegar a distintos grados de deformidad o de incapacidad funcional. Y de repente es allí a donde nosotros nos dirigimos, ¿no? Nos juntamos, no es nuestro principal objetivo, digamos, bajar el dolor o bajar la inflamación. Lo que nosotros queremos es preservar la capacidad funcional del paciente. Mientras el paciente pueda hacer la mayor cantidad de cosas, pues todos estamos felices. Siguiente, por favor. Nuevamente, para recordar, como factores genéticos se suman algunos factores externos, ¿no?, que ustedes probablemente recordarán, como por ejemplo el tabacismo, ¿no?, algunas bacterias intestinales, y una bacteria que en los últimos 5 años está saliendo a la palestra con mucho peso, con mucha importancia, que es la Porphyromonas gingivalis, ¿no?, como un factor de bastante peso para desencadenar esta respuesta inmune, que a su vez va a llevar a una respuesta inflamatoria. Siguiente, por favor. Muy bien, rápidamente recordar las manifestaciones articulares, clínicas articulares, donde vamos a encontrar dolor y tumefacción articular, ¿no?, que la artritis reumatoide es simétrica, ¿no?, pero recordando nuevamente que cuando llegamos, ya decimos simétrica, no nos referimos necesariamente a compromiso en espejo, sino hablamos de las áreas articulares, ¿no?, de manera simétrica, que esa es la característica, aunque pueden haber algunos cuadros atípicos, pero felizmente son muy raros. La mayoría de ellos son de compromiso, de dolor e inflamación simétrica, que tiene un índice insidioso, empieza con una, al cabo del tiempo se suma otra, y luego así va sumando hasta que da pues el cuadro característico de polisinovitis simétrica. Es de un curso progresivo, si es que no se hace algo, pues esta enfermedad va a ir progresando, ¿no?, rápidamente. Se caracteriza también por una rigidez matutina que puede durar casi toda la mañana. Es también casi en el 99% de los casos el compromiso de manos, ¿no?, y que nos puede llevar a cierto grado de limitación en el movimiento de las articulaciones que están más severamente afectadas. Siguiente. Muy bien, más manifestaciones clínicas, desviación cubital, que nace de las caras fanáticas. Puedes encontrar subluxaciones, ¿no?, los dedos en cuello de cisne, que son básicamente la hiperextensión de las interfalángicas proximales, con hiperextensión de las distales también. Puede haber una limitación en la movilidad y cierto grado de anquilosis, que en el caso de la artritis reumatoide, por lo general, empieza en las muñecas, es lo primero que se anquilosa, luego se anquilosan los codos,
filosas, las cadenas. Sigamos. Vamos a ir avanzando así rápido, por favor, porque tengo que hacer dos a la más tardecita donde viene el doctor Gutiérrez para dar una presentación. Bueno, dentro de los datos de laboratorio tenemos nosotros el perfil típico de una artritis reumatoide, ¿no? Que cursa con anemia, con leucocitosis y trombocitosis. Aumentan los leucocitos, baja la anemia y aumentan las plaquetas. Ese es el perfil básico. Muy bien, ¿qué es lo que más vamos a encontrar? Pues son reactantes de fase muy elevados, ¿no? Como es una enfermedad inmunológica, como una constituye, significa que va a haber una gran cantidad de mediadores inflamatorios, como las interleuquinas, como el factor de necrosis tumoral, ¿no? Como las prostaglandinas que van a estar dando vueltas por todo nuestro cuerpo a través de la circulación, ¿no? Y eso va a ser detectado por estas pruebas que se llaman reactantes de fase aguda, que son pruebas destinadas a detectar y medir cuánto de inflamación hay. Siguiente. Muy bien. Recordemos también, ¿no?, el factor reumatoide. El factor reumatoide son anticuerpos dirigidos contra la fracción FC de la inmunoglobulina G. ¿Se acuerdan ustedes que en la génesis, en la patogénesis de la artritis reumatoide, había un evento llamado citrulinación que podía ocurrir en el colágeno tipo 2, en la molécula de dimentina, que es parte de la estructura del citoesqueleto de las células, y también sucedía eso en inmunoglobulina G, ¿no? Entonces sacaban una arginina, metían una citrulina, ¿no? Y eso se llama citrulinación. Pero al meter la citrulina, esa molécula ya era aberrante y era reconocida por el sistema inmunológico. Bueno, la inmunoglobulina M detecta en la fracción FC de la inmunoglobulina G este fenómeno y empieza a producir anticuerpos. Entonces, ¿qué es el factor reumatoide? Anticuerpos, ¿no?, de inmunoglobulina M dirigidos contra la fracción FC de la inmunoglobulina G. Ese es el factor reumatoide. Muy bien, sigamos. ¿No? Aquí ya. Ahí está. Estos factores, hay que tener en cuenta que este factor reumatoide no es propio exclusivamente de la artritis reumatoide. Pueden aparecer en otras enfermedades, incluso en los años, ¿no? El factor reumatoide tú lo puedes encontrar en el lupus, lo puedes encontrar en el síndrome de Sjögren, lo puedes encontrar en la tuberculosis, lo puedes encontrar en la neoplasia. Incluso se dice que el 5% de las personas sanas pueden cursar con un factor reumatoide positivo. Muy bien, otro de los exámenes que ustedes van a encontrar son los anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados. Bueno, su nombre mismo lo dice, ¿no? Si nos recordamos de los procesos de citrulinación, estas moléculas, estos péptidos que han sido citrulinados, van a despertar una respuesta inmune con producción de anticuerpos. Y estos anticuerpos son los que se detectan por los anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados. Siguiente, por favor. Muy bien. Acá en esta radiografía, lo que nosotros vemos, lo que más nos llama la atención es, ¿qué me dicen? Hay dos cosas ahí. Ajá, y eso se llama anquilosis, ¿no es cierto? ¿Y qué más? Ya, correcto, pero hay algo más ahí en nosotros. La osteoporosis yuxtaarticular. Esa osteoporosis que está alrededor de las articulaciones. Muy bien, pero si ustedes se dan cuenta, hemos definido rápidamente una artritis. Hemos visto sus características clínicas, ¿no?, articulares. Hemos visto qué características tienen de laboratorio y ahora estamos viendo algunos cambios radiográficos. ¿Para qué nos sirve eso? Pues para hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces estamos aprendiendo a hacer el diagnóstico de una artritis reumatoide. Vamos a tener, por lo general, una paciente mujer en edad promedio, alrededor de los 35, 40 años, con un cuadro de una poliartritis o polisinovitis simétrica de pequeñas articulaciones y que compromete manos, que además se presenta como un factor reumatoide positivo o un anti-CCP positivo, y que en la radiografía podemos encontrar cambios de osteoporosis yuxtaarticular o cambios
antílicos, perdón, de anquilosis, perdón, de anquilosis. Siguiente. Porque si lo comparamos nosotros con una radiografía de mano normal, vean esos huesos del carpo. Se dibujan bien bonitos y ordenados. Regresa, por favor. En cambio, allí, miren cómo están. Concéntrense ahí en los huesos del carpo. Anterior. Perdón, acá. El cambio es notable, ¿no es cierto? Muy bien. Siguiente. ¿Y ahí ustedes qué notan? Hay unas lesiones ahí, ¿no? Por ejemplo, vean esta articulación que está a la derecha. Hay una lesión ahí, como si hubieran sacado un pedazo a esa articulación. Pues eso es una erosión ósea. Y es la responsable de las deformaciones, de las desviaciones, de la incapacidad o discapacidad funcional. Es responsable del dolor, de la inflamación. Muy bien. ¿Quién me dice, a ver, por qué ocurrió esa lesión ahí? Esta erosión. ¿Qué pasó? ¿Quién me puede explicar? Perfecto, perfecto. ¿Se acuerdan ustedes que el linfocito se ha activado? ¿No es cierto? Llegaba hasta la articulación, ¿no? Y lo encontraba en el osteoclasto. El osteoclasto en su superficie tiene una cerradura que se llama el RAM. Y de pronto el linfocito T también empieza a producir la llave, que es el RAM ligando, o RAM-T. Ya tenemos la cerradura, tenemos la llave que entra y activa el osteoclasto. Y el osteoclasto empieza a resolver huesos. Y eso es lo que sucede cuando hay una alta actividad de la osteoclasto. Sigamos. Bueno, entonces el diagnóstico siempre está basado en la clínica, por favor. Más importante que el laboratorio, más importante que las imágenes, más importante que cualquier cosa es la clínica, ¿no? El paciente va a venir y les va a decir, doctor, me duele. Vamos a cerrar. Muy bien. Cuando se le pide a uno de ustedes que empiece a atender a un paciente, van a empezar con la anamnesis, ¿no? Pero no van a saber qué preguntar, por dónde empezar, ¿no? ¿Sí o no? No van a saber por dónde empezar. Van a empezar a hacer preguntas sueltas, preguntas dispersas, lo primero que se le ocurre, lo primero que se le viene a la mente, ¿no? Algunos te preguntarán, pues, ¿te caíste? ¿No te caíste? Otros pues te preguntarán, ¿tu abuelita tenía artritis? Otros te preguntarán, ¿cuál es tu número de teléfono? Entonces, van a hacer preguntas dispersas. Muchachos, una forma fácil y rápida de empezar un interrogatorio es preguntarle al paciente, ¿por qué vienes? El paciente les va a decir el síntoma capital de su enfermedad. Doctora, vengo porque me duele. Ahí tienes el síntoma capital, el dolor. Acto seguido, vas a hacer anamnesis del dolor y vas a empezar por tu primera clase de semiología. Tiempo de enfermedad. ¿Allí hace cuánto tiempo lo tienes? Forma de inicio. ¿Y cómo empezó? Empezó de golpe, empezó poco a poco, ¿no? ¿Qué articulación fue la primera que te dolió? Curso. Y esa molestia, ese dolor articular que tienes, ¿no? Notas que está empeorando, está mejorando o está igual. Empiece por ahí. O de repente el paciente les va a decir, cuando ustedes le preguntan, ¿y por qué vienes? Pues vengo porque se me hinchan las articulaciones. Ahí tienes el síntoma capital. Solamente esa semiología de ese síntoma capital. Y solito me llevará otras cosas y otras cosas. Y cuando te des cuenta, ya tienes una impresión diagnóstica. Lo demás va a salir así solito. Esa es la mejor manera de la cual se puede dirigir tu anamnesis. Y así es como van a empezar en cualquier especialidad. Entonces, el diagnóstico primerito, por favor, la clínica. ¿No? Una vez hecha la clínica,
ya puedes echarte a ver cómo están los datos de laboratorio, ¿no? La radiográfica, cómo están sus pruebas inmunológicas, el factor reumatoide, los anticuerpos antinucleares y todo lo demás, ¿no? Muy bien. Entonces, así es como se hace el diagnóstico de una serie de control. Muy bien. Siguiente, por favor. Entonces, el diagnóstico, ustedes saben, es una paciente mayormente mujer, tiene edad fértil, en edad promedio, de los 40, con dolor poliinflamatorio, ¿no? De tipo inflamatorio, poliarticular y con tuberfacción. Se repite mayormente porque no podemos dejar de lado los casos atípicos. Muy bien. ¿Qué más? Mayormente de pequeñas articulaciones y que comprometen más. Base contrasta de rutina y la presencia de un factor reumatoide o un anti-CCP positivo, ¿no? En base a eso, tú vas a hacer tu diagnóstico de entonces, si viene una paciente de 70 años con dolor de las dos rodillas, de patrón fecal, ¿es artritis? No es cierto, porque es de grandes articulaciones, es oligoarticular, y está pareciendo ya en un mecánico, ¿no? Y encima es de tipo mecánico. Ok. Siguiente, por favor. Muy bien. Hasta hace unos años se utilizaban estos criterios diagnósticos, de los cuales debían de tener 4 de 7. Pero como ya habíamos visto, estos criterios, pues, eran para una artritis reumatoide establecida. Y si te viene la paciente con dedos de cuello de cisne, desviación, con factor reumatoide elevado, con limitación funcional, ya todo el mundo puede hacer el diagnóstico por una artritis reumatoide, ¿no? Básicamente estaban divididos con la artritis reumatoide establecida y no tomaban en cuenta las artritis reumatoides atípicas. Siguiente, por favor. Muy bien, estos son los criterios que ustedes van a utilizar, ¿no? El conteo de las articulaciones dolorosas, las que están hinchadas, ¿no? La presencia del factor reumatoide o de los anticuerpos antipertidos. Tiene que tener en cuenta los reactantes de fase aguda y el tiempo de duración, ¿no? Si viene una paciente y te dice, doctora, hace 3 días que se me han hinchado mis articulaciones, ¿será suficiente para que tú digas esa artritis reumatoide? No, no es cierto, no puedes todavía decir, por mucho que tú quieras, pero estoy seguro, no puedes decir, esto es artritis. Ya probablemente sea una artritis. Siguiente, por favor. Muy bien. Pero no basta con hacer el diagnóstico. Nosotros tenemos que ver diferentes aspectos de la enfermedad, ¿no? Tú puedes tener una paciente con artritis reumatoide con una actividad leve y una paciente con artritis reumatoide con una actividad bastante elevada. ¿Ves? Ambas tienen artritis reumatoide, pero las características de su artritis son diferentes, ¿no? Entonces tú puedes medir intensidad de la enfermedad, tú puedes medir cronicidad de la enfermedad, tú puedes medir el grado de daño que pueda tener esa paciente. En fin, diferentes aspectos de esa enfermedad. No te quedas solamente con el diagnóstico. Ahora, ¿para qué te sirve saber tú si es intenso, muy intenso, poco intenso, si ya es crónico, si ya tiene un daño estructural, o no lo tiene, si puede o no puede hacer cosas? ¿Para qué te sirven esos datos? Para que puedas hacerle un buen esquema terapéutico al paciente, ¿no? Si tú tienes una paciente con poca intensidad, no le vas a dar un montón de medicinas. Si tú tienes una paciente con un índice de actividad muy alto, pues a esa enfermedad le tienes que dar con todo lo que tenga, con todo tu arsenal terapéutico, para tumbarle la enfermedad. Entonces, para eso te sirve, ¿no? Si tú tienes una paciente con un grado de discapacidad ya severo, entonces es una paciente que ya no se puede rescatar. Pero si tú ves que una paciente recién se está yendo a la discapacidad, pues tienes mucho por hacer. Para empezar, dar un buen esquema terapéutico, llevarlo a terapia física, hacer terapia ocupacional, ¿no? Rescatar a esa paciente de la discapacidad. Pero si ya no tiene establecida y te viene en silla de ruedas, entonces ya no tienes mucho que hacer. Para eso te sirve esto, sí, ¿no? Para saber qué vas a hacer con ese paciente. Siguiente, por favor.
Muy bien, es así que en reumatología y en otras especialidades hablamos de clinimetría. La clinimetría es una forma de objetivizar lo subjetivo, ¿no? Todos los objetivos los convertimos en valores para poder estandarizar, para poder entenderlos, ¿no? Como hay muchas comunicaciones en el reumatólogo, uno puede decir una cosa, el otro dice otra cosa y nunca lo podemos de acuerdo. Pero sí a través de la clinimetría, que son un conjunto de índices, cuestionarios, ¿no? Que sirven para identificar aspectos específicos de una enfermedad. Muy bien. Sigue, por favor. Muy bien. Entonces vamos a tener allí algunos índices, por ejemplo, de actividad de la enfermedad, ¿no? Tenemos estos índices, ¿no? Que básicamente están referidos al recuento de articulaciones dolorosas y tumefactas. ¿Qué enfermedad es más activa? Más interna, sí, pues hay más actividad. En una paciente con una artritis que tiene 3 articulaciones hinchadas o en una paciente que tiene 20 articulaciones hinchadas. Obviamente la que tiene 20, ¿no? De esa está mucho más activa la enfermedad. Muy bien, ahí nomás ya nosotros nos inventamos un índice. Muy bien. Todavía ya, los reactantes de fase aguda, ¿no? ¿Quién está más activo? Una paciente que tiene una PCR desde los valores normales o una PCR alta. Obviamente la que tiene PCR alta, ¿no? Entonces así. Entonces, eso nos va a ayudar a nosotros a poder objetivizar cosas subjetivas. Muy bien, también tenemos algunos índices de capacidad funcional que te miden a ver de qué cosa es capaz de hacer ese paciente. Hay varios test, varios índices, hay varios cuestionarios, pero el primero de ellos, ¿no? El HAQ, es el que más se utiliza. Y miren que se puede hacer una medición incluso con cosas muy sencillas, porque este HAQ, ¿qué es lo que pregunta? Por ejemplo, es un cuestionario, que te hace preguntas, ¿no? Y te dicen, ¿puedes abrir la puerta del carro? ¿Puedes abrir una botella de tapa roja? ¿Puedes subirte a la combi? ¿Puedes amarrarte los zapatos? Entonces, con esas preguntas tan sencillas es que se puede evaluar cuál es la capacidad funcional de ese paciente, hasta dónde puede hacer o qué cosas no puede hacer. Así de sencillo es el HAQ. Y basta con que tú se lo des al paciente con un lapicero y él tiene que responder. Y ya tienes tú una idea objetiva, clara y precisa de cuál es su capacidad funcional. Por ejemplo, otra escala de medición es el daño estructural. Y ahí tenemos bastantes, ¿no? Que miren, le sacas una placa radiográfica, como es un daño estructural, tienes que sacar su plaquita y ver, ¿no? Si es que hay presencia de osteoporosis particular, si hay presencia de erosiones, si hay presencia de quistes subcontrales, también llamados feodas. Entonces, todas esas cositas te hablan de cuán dañadas ya están las articulaciones. Y hay también índices de calidad de vida, ¿no? Muy bien, sigamos, ahora sí, también. Ahí tenemos más escalas, que más o menos ya redundan, ¿no? Sí. Muy bien, vamos a hablar un poquito del DAS 28. El DAS 28, que es el que más se utiliza, ¿no? Nos habla acerca de la intensidad de la enfermedad. Es una prueba que utiliza varios parámetros, ¿no? Utiliza tanto el conteo de articulaciones dolorosas, el conteo de articulaciones tumefactas, utiliza también los valores de los reactantes de fase aguda, ¿no? Y con esos valores, a través de una fórmula muy sencilla, nos arroja un puntaje. Y de acuerdo a ese puntaje es que nosotros nos damos cuenta si está con una intensidad leve, está moderada, está activa o sencillamente no está activa esa enfermedad. Ponen una fórmula muy fácil y práctica, ¿no? Con estos datos. Siguiente. Y esa es la fórmula, bastante sencilla, ¿no? Que se calcula, ¿no? Por favor. Es fácil en realidad. Sí, 0.56 es una constante por la raíz cuadrada del número de articulaciones dolorosas, articulaciones tumefactas, más 0.70 logaritmo de la velocidad de sedimentación, que es aquí donde le encuentras sentido a tu
curso de matemáticas, ¿no? Que durante tantos años ya han estado pensando, ¿y para qué hemos hecho matemáticas? Ahí está la verdad. Muy bien. Más 0.014 de la escala Pismar. Este es el HAP. Qué lástima que no haya nitidez, ¿no? Pero ahí están las preguntas, son bastante sencillas. El paciente solamente pone check, luego sumamos y sacamos el promedio. Eso es como para que ustedes conozcan, tengan un acercamiento a estas pruebas. Sigamos. Por si acaso, hay calculadoras, ¿ya? Ustedes pueden bajarse ahí del Play Store calculadoras, ¿no? Hay bastante clinimetría en el Play Store, bastante clinimetría para reumatología, para neumología, para diferentes especialidades. Ponen ahí cada 28, les ponen los datos, aplican y automáticamente les arroja el valor, así que no tienen que hacer la fórmula. No se hace. Pero sí les voy a poner en el examen para que hagan sus fórmulas. Examen, para sacar los alumnos. Muy bien. Sigue la anterior. Sigue. Muy bien. ¿Cuáles son los objetivos del manejo del dolor? Básicamente, obviamente, aliviar el dolor. Si el paciente viene y dice, doctora, vengo porque me duele, pues tienes que aliviar el dolor, ¿no? Tienes que darle algo para cambiarlo. Pero básicamente lo que tú tienes que hacer es, a través del control del dolor, mejorar la calidad de vida de ese paciente. Siguiente, por favor. Muy bien. Como les dije hace un momento, ¿no? ¿Cuál es el objetivo primario del tratamiento de la artritis reumatoide? Pues maximizar la calidad de vida del paciente relacionado con la salud a largo plazo, mediante el control de los síntomas, la prevención del daño estructural, la normalización de la función de esa articulación, ¿no? Y la reintegración social. Siguiente. Objetivos y objetivos del tratamiento. Primero, el control de los síntomas, incluyendo el manejo del dolor. Segundo, mejoramiento de la función y calidad de vida. Y retardar la progresión de la enfermedad. Esos son nuestros objetivos, ¿no? No nos conformemos solamente con calmar el dolor y bajar la inflamación. Yo he visto muchos pacientes que llegan a consulta, han pasado ya por otros médicos, todo el mundo les ha dado antiinflamatorios y corticoides. Y listo, y piensan que con eso van a controlar la enfermedad, van a evitar que este paciente de repente tenga un daño estructural y por ende a futuro una incapacidad funcional. Pues sucede que los antiinflamatorios no controlan la enfermedad, los corticoides no controlan la enfermedad. Siguiente. Muy bien, tratamiento farmacológico o no farmacológico para el manejo de la artritis reumatoide. Para el manejo del dolor, tú tienes ahí los antiinflamatorios, ¿no? Los AINES, tanto los AINES clásicos como los AINES selectivos, tienes los glucocorticoides. Para el manejo de la inflamación también, ¿no? Los antiinflamatorios, los corticoides que trabajan en inflamación. Para mejorar la función de una determinada articulación, tienes el ejercicio, la hidroterapia, la terapia funcional, la terapia ocupacional, ¿no? Pero para detener a la enfermedad, para controlar a la enfermedad, tú tienes que utilizar las drogas modificadoras del curso de la enfermedad, como tales, ya sean, ¿no?, convencionales, ¿no?, que ya conocemos, que ya hemos escuchado, como el metotrexato, la electronomía, entonces ellos que son fármacos, o utiliza pues terapia biológica, ¿no?, que es una línea terapéutica que ha tomado bastante vigencia en los últimos 10 años. Siguiente. Muy bien. Entonces, tratamiento. Número 1, hay que tener en cuenta que el tratamiento no solamente es a base de fármacos, ¿no? Le das su receta y listo. Tienes que estimular al paciente a que tenga actividad física regular, porque el ejercicio va a contribuir a que se mantenga el rango de movimiento, que esa articulación no sea anquilótica. El ejercicio también va a contribuir a mantener el trofismo muscular y la fuerza de los tendones.
Muy bien, ¿qué más tienes que decirle al paciente? Que tiene que hacer un buen descanso, ¿no? El reposo es importante porque es aquí donde se renueva toda la materia consumida, ¿no? Por una articulación afectada. Llega más cantidad de nutrientes, llega oxígeno, llega sales, en fin, a través del descanso. Tienes que decirle al paciente que tiene que hacer fisioterapia, ¿no? Si es necesario, mandarlo a fisioterapia. Y tienes que estimular al paciente a que tenga una alimentación rica en proteínas y baja en azúcares y carbohidratos. Bueno, hay que tener en cuenta que la artritis reumatoide es una enfermedad catabolizante, ¿no? Que consume recursos, con la misma inflamación que consume recursos, principalmente proteínas, ¿no? Entonces tú tienes que reponer esas proteínas. Por otro lado, hay que tener en cuenta que el azúcar, los carbohidratos dentro del cuerpo se convierten en azúcares, ¿no? Y ya pregunté la vez pasada, si se acuerdan en bioquímica, ¿cuál es el ciclo que hace que los carbohidratos se conviertan en azúcar? ¿Se acuerdan? El ciclo de... Ya. Entonces, bueno, resulta pues que los carbohidratos dentro del cuerpo se convierten en azúcar. Pero sucede que los azúcares son proinflamatorios. Los azúcares favorecen los procesos inflamatorios, ¿no? Entonces, si tú le das terapia, si tú a un paciente que está inflamado, ¿no? Tú le das una dieta con 0 azúcares y 0 carbohidratos, esa persona experimenta una mejoría en cuanto a la tumefación y el dolor de manera increíble. Entonces hay que estimular a los pacientes a dejar de consumir azúcares y carbohidratos. Siguiente. Muy bien. ¿Qué más? El tratamiento no farmacológico. Bueno, ya habíamos visto pues que el tabaco, ¿no? es un factor importante para desencadenar la enfermedad. Entonces tienes que decirle al paciente que evite el tabaco, ya sea como fumador activo o como fumador pasivo, ¿no? Tiene que mejorar su estilo de vida, una alimentación saludable, beber abundante agua pura y hacer ejercicio, ¿no? Y qué más. En cuanto al tratamiento farmacológico, pues tú tienes ahí los antiinflamatorios, tienes los corticoides y las drogas modificadoras de la enfermedad. Esos son los 3 grandes grupos de medicamentos que se utilizan. Muy bien. Dentro de los fármacos modificadores de los síntomas, o sea, los que te van a calmar los síntomas, tienes tú a los AINES clásicos, ¿no? Y los selectivos COX-2. Muy bien, los AINES clásicos pues inhiben a varias enzimas, ¿no? Dentro de ellas a la ciclooxigenasa. Pero inhibe a la ciclooxigenasa 1 y a la 2. Pero la 1 es una ciclooxigenasa que está presente en varias funciones normales del cuerpo. Por ejemplo, la ciclooxigenasa 1 preserva, ¿no? El estado del combo gástrico. La ciclooxigenasa 1 está metida también para preservar la función renal. Y la ciclooxigenasa 1 está metida también en la preservación del endotelio. La ciclooxigenasa 2 es la ciclooxigenasa inflamatoria. Pero estos AINES clásicos, como el ibuprofeno, el naproxeno, el diclofenaco, inhiben a ambas. Por eso es que cuando tú le das a tu paciente diclofenaco, le das naproxeno, le vas a producir una gastritis. ¿Ves? Le vas a producir también cierto daño renal si le das mucha cantidad, y va a producir daño en el endotelio, favoreciendo las placas aterogéneas. Muy bien. Por eso es que hace más o menos poco tiempo, digamos 40 años atrás, salieron los selectivos COX-2, ¿no? Que solamente inhiben a la ciclooxigenasa inflamatoria. Luego tienes tú a los glucocorticoides, ¿no? Que ya no vamos a hablar mucho, eso es lo que hicieron estudiantes de farmacología, ya no vamos a entrenamiento de los glucocorticoides, ¿no? Que son antiinflamatorios esteroideos. Entonces tienes antiinflamatorios esteroideos y no esteroideos. Con eso el dolor, la tumefaction tendría que bajar. Siguiente. Bueno, ese es un cuadrito comparativo, ¿no? De las potencias antiinflamatorias. Veamos, por ejemplo, fijemos la vista donde dice prednisona, ¿ya? 3.5. Muy bien. Esa es su potencia, como 3.5. En cambio, veamos la potencia de la dexametasona.
de 25 a 50. Esto es importante, ¿ya? Esto es muy importante, porque la prednisona tiene un tiempo de vida de aproximadamente 24 horas, ¿no? O hasta 36 horas. En cambio, la dexametasona tiene un tiempo de vida, ¿no? De hasta 72 horas. Entonces, ¿qué pasa si tú le das dexametasona a un paciente? Le dices, vas a tomar esta pastillita, suponte ya, 8 miligramos de dexametasona. Y le dices, vas a tomarlo durante 5 días. ¿Ya? El primer día que toma, en su cuerpo hay 8 miligramos. Correcto. El segundo día todavía tiene lo que tomó el día anterior. De tal manera que a las 12 que se toma ese día, ya no son 8, ahora son 16. Y al día siguiente ya no van a ser 16, van a ser 24 miligramos. Se va acumulando. Pero miren esa potencia inflamatoria que tiene, quizás la mayor potencia corticoidea, la potencia corticoidea, con una dosis que se acumula. Por eso es que los pacientes que toman dexametasona rápidamente llegan al Cushing, ¿no? Entonces, corolario, quieren hacer un buen manejo de estos pacientes con enfermedad crónica, no le den dexametasona. Ya, eso es lo que dicen que le den, pero de forma de esta es la siguiente. Bueno, dentro de los medicamentos que se utilizan para el manejo de la artritis reumatoide, vamos a tener el metotrexato. Cualquier reumatólogo, ya sea en el Perú, en Estados Unidos, en China, en Europa, donde sea, cuando tiene un paciente con artritis reumatoide, lo primero que piensa es metotrexato. Y es que el metotrexato es el gol estándar del tratamiento de la artritis reumatoide. Es un fármaco muy bien tolerado, ¿no? De fácil acceso, no es caro, es muy barato y sobre todo es sumamente eficaz para controlar la actividad de la enfermedad. Muy bien. ¿Qué otros fármacos más tienes tú dentro del arsenal? La sulfasalazina, tienes la leflunomida, ¿no? Como medicamentos farmacológicos, tienes incluso la ceftriaxona o la ciprofloxamida de descanso. Entonces, tienes ahí algunos medicamentos que tú puedes usar. Si tú tienes un paciente con poca actividad, le vas a dar solamente un fármaco modificador de enfermedad, puede ser metotrexato, por ejemplo. Pero si tú tienes un paciente con mucha actividad en la enfermedad, ya sabes que uno le va a quedar chico. Entonces vas a tener que darle dos, y eso se le llama terapia combinada o también terapia doble. Hay algunos pacientes que llegan incluso hasta terapia de 3. Le damos metotrexato, sulfasalazina, leflunomida, vamos combinando, ¿no? Por eso es importante que ustedes conozcan que existe algo que se llama índice de actividad, ¿no? Esto les va a permitir definir, le voy a dar solamente un fármaco, le voy a dar 2, o quizás le va a permitir que le dé hasta 3 y 3. Como la hipertensión, ¿no? Igualito en la hipertensión hay pacientes que tienen un solo medicamento antihipertensivo, hay otros que tienen 2 y hasta 3 fármacos antihipertensivos. Muy bien, pero como quiera que fuera, estos medicamentos son fármacos, son sales, son compuestos químicos. Hasta más o menos los años 80, más o menos 90, que algunos keynesianos se les ocurrió vivir. ¿Qué pasaría si en vez de estar fabricando sales y compuestos químicos, yo fabrico anticuerpos? Yo sé que la interleucina 1, la 6 son preponderantes en la patogénesis, en la fisiopatología de la artritis reumatoide. Entonces, ¿qué pasa si yo fabrico unos anticuerpos dirigidos contra la interleucina 6, por ejemplo? Voy a hacer que toda esta cadena de acontecimientos, si yo corto un eslabón, todo el proceso se me cae. Y efectivamente, ¿no? El primer compuesto biológico que se creó fue un anti-TNF, es decir, un antifactor de necrosis tumoral. Y el resultado es tan exitoso que a partir de ahí se empezó a investigar bastante acerca de esta cadena inmunológica, esta cadena inflamatoria. Se encontraron los puntos claves y se empezaron a fabricar anticuerpos contra estos puntos claves, como por ejemplo anakinra.
que va a contraer es un anticuerpo contra el interleucina 1, el abatacept, o como por ejemplo el tocilizumab, que va a contraer el interleucina 6, el rituximab, que va a contraer el linfocito CD20, ¿no es cierto? El infliximab, que va a contraer el factor de necrosis tumoral, y así, cortan el proceso, cortan en la voz y todo el proceso se cae. Sigamos. Muy bien, el tratamiento debe iniciarse tan pronto se realice el diagnóstico de la artritis reumatoide. Muy bien, al margen de que si tú no lo haces, va a seguir pasando el tiempo y este paciente va a seguir con dolor y va a seguir con hinchazones, ¿no? Y te va a decir, bueno, la doctora, yo he ido donde el doctor y sigo con los dolores, ya tengo un mes, 2 meses, me sigue doliendo. Aparte de mortificar al paciente, ¿sabes qué va a pasar si tú no inicias el tratamiento adecuado ni bien tengas el diagnóstico? Va a seguir pasando el tiempo y van a empezar a aparecer las erosiones. Esas erosiones que te llevan a la deformación articular. Pero resulta que estas erosiones son irreversibles. O sea, una vez que aparecen estas erosiones, nada en el mundo va a volver a rellenar ese hueso. ¿Ves? Entonces, estás en una carrera frente a la destrucción articular. Compites contra la destrucción articular. Muy bien, con eso evitas tú el daño. El tratamiento debe tener como objetivo alcanzar la remisión, que sería lo ideal, o al menos la disminución de la actividad lo más baja que se pueda. Por otro lado, no basta con que tú le des al paciente, tu paciente diga, ya vas a tomar esto, no, tienes que ver si lo que tú le estás dando realmente es eficaz o no, si le estás haciendo bien o no. Y la única manera es que lo vuelvas a ver. Entonces le dices, vendrás de acá una semana, con 15 días, de acá un mes, y veamos cómo te está yendo. Si tú ves al cabo de un tiempo que lo que tú le estás necesitando no le está haciendo efecto, vas a tener que replantear tu esquema terapéutico. Por eso al principio la monitorización del paciente es cerrada, de 1 a 3 meses. Si has empezado cada mes lo vas viendo. Ya cuando lo tengas controlado, le dirás, pues bueno, nos vamos a ver de acá a 2 meses, o de repente de aquí a 3 meses, o de repente de aquí a 6 meses. Pero ya cuando tú tengas la certeza de que has podido controlar la actividad de la enfermedad. Siguiente, por favor. Muy bien, como les dije, el metotrexato es la piedra angular, ¿no? Todos van a empezar con metotrexato, salvo haya alguna contraindicación o algún acontecimiento que les impida utilizar el metotrexato. Muy bien, también vas a considerar la electroneurología y las sulfasalazina. Si nosotros hacemos un ranking de los medicamentos de acuerdo a su eficacia o a su efectividad, vamos a ver que en primer lugar y de lejos, muy por delante está el metotrexato. ¿Quién le sigue en esa lista? Le sigue la leflunomida. ¿Quién está en tercer lugar? La sulfasalazina. ¿Y quién ocupa el cuarto lugar? La hidroxicloroquina, ¿no? Entonces, en base a eso, tú vas a decidir qué cosas tú le vas a dar. Muy bien, sigamos. Metotrexato, no. En el consultorio utilizamos esas dosis de 15 a 20 miligramos de fluoromida, sulfasalazina e hidroxicloroquina. Sigamos. Muy bien, esto también ya lo habíamos visto, ¿no? Los anticuerpos antinucleares que se dividen en dos. En realidad, de acuerdo a su estructura, vamos a encontrar 2 grandes grupos de terapia biológica: los anticuerpos monoclonales y las proteínas de fusión. ¿Ya? Muy bien, sigamos. Entonces, tú vas a tener un paciente al cual existe el diagnóstico de la artritis reumatoide. Muy bien. Si no hay mayor contraindicación, vas a empezar dándole metotrexato. Si tienes alguna contraindicación para dar metotrexato, pues tienes que seguir en la lista la leflunomida o la sulfasalazina. Ya sea terapia única o ya sea combinada. ¿De qué dependerá? De la actividad de la enfermedad. Muy bien. Además de eso, pues le vas a dar corticoides y le vas a dar aire, ¿no? Porque tienes que bajar la inflamación, tienes que bajar el dolor. Hay que tener en cuenta que estos DARTes, las drogas modificadoras de la enfermedad,
no va a actuar inmediatamente. O sea, si tú le das metotrexato a un paciente, no esperes que al día siguiente ya está bailando la paciente. Se va a tomar su tiempo, va a demorar, por lo menos unas buenas semanas, si no, al menos un mes o un mes y medio. Mientras tanto, no va a estar con dolor el paciente, no va a estar con inflamación. Mientras tanto, le tienes que dar sus AINES y le tienes que dar sus corticoides. Todavía, anterior. Muy bien. Entonces, no tenemos un tema. Ya. Aquí. Disculpa mi ignorancia. Ya, entonces haces el diagnóstico, si no hay contraindicación, le das metotrexato, si es que hay contraindicaciones, inicias con hipertonomía, sulfasalazina, y le das también terapia fuerte con glucocorticoides o con AINES. Muy bien, si se alcanzó el objetivo, más o menos a los 6, tú ves, a los 6 meses, si se alcanzó o no el objetivo. Si sí se alcanzó, entonces continúas, ¿no? Hay un axioma que tú dices, si algo le está haciendo bien, ¿para qué lo cambias? ¿No es cierto? Si le está haciendo bien, continúa nomás con eso. Entonces, ya sea metotrexato o ya sea otros, si es que están funcionando, continúa. Si es que no están funcionando, pasas a la fase 2. Siguiente. Año. Ya está. Fase 2. Muy bien. No fue eficiente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver presencia de factores de mal pronóstico, ¿no? Y tratar de modificar los factores de mal pronóstico. Muy bien. Si hay factores de mal pronóstico y ya falló al esquema farmacológico, entonces pasamos a un biológico, ¿no? Tú tienes a una paciente y ya le diste tratamiento con su metotrexato, metformina, sulfasalazina, no le está funcionando, sigue con actividad de enfermedad y encima para colmo tiene factores de mal pronóstico, bueno, no insistas en algo que no está funcionando, ¿no? Lo pasas a terapia biológica. Muy bien, ¿qué pasa? Ya, si es que no hay factores de mal pronóstico, bueno, considera cambiarlo. Si le has estado dando metotrexato, ¿no? Y no le ha funcionado, a ver, prueba con otro. A ver qué tal le va. Muy bien. Si es que se alcanzó tus objetivos a los 6 meses, continúa con el esquema. Y si no, pues pasas a la fase 3. Fase 3. Muy bien. Si el paciente estuvo con terapia convencional y con biológicos y a pesar de eso continúa activa su enfermedad, prueba utilizando otro biológico. Por ejemplo, si tú le has estado dando rituximab, ¿no? Que es un anticedente y no le funciona, a ver, prueba por otra vía, de repente inhibiendo a la interleuquina 6, ¿no? Ya que el control de los linfocitos CD20 no le funcionó, a ver, prueba otra vía, no sé si va a probar mejor. Muy bien, y si no, pasa a otros fármacos ya diferentes, ¿no? Como los acitinib y cosas por el estilo. Muy pocos pacientes son los que llegan a esta fase 3. Por lo general, la mayoría, el grueso de pacientes, se queda con la terapia convencional, metotrexato y todas ellas. Son muy pocos los que pasan a la fase 2, donde es necesario utilizar un biológico. Y muy pocos, casi contaditos, son los que tienen que pasar a la fase 3, donde tienes que considerar otra guía terapéutica, ¿no? Comprobando que ya algunos tratamientos un tanto experimentales. Muy bien. ¿Cómo vas a decir tú, cómo vas a saber tú si ese paciente está remitiendo en su enfermedad? Cuando la rigidez matutina disminuya, cuando ya no se sienta cansado, el cansancio también es expresión de los reactantes de mediadores inflamatorios. Cuando haya bajado sustancialmente su dolor y cuando ya no haya inflamación, ¿no? Y sus reactantes de fase aguda se hayan normalizado. Entonces, solamente ahí tú vas a decir, sí, ya mejoró este paciente o está mejorando. Como estoy dejando
diapositivas, las pueden compartir, no es necesario que estén anotando todo. Muy bien. Pronóstico. Los pacientes con manifestaciones extraarticulares tienen una artritis reumatoide más agresiva. Ya hay que tener en cuenta eso. Cuando una paciente no solamente tiene compromiso articular, sino también de repente tiene un derrame pleural, de repente por ahí tiene ya fibrosis pulmonar, de repente tiene una anemia importante, ¿no? Entonces, ellos tienen un mal pronóstico. Número 2, los pacientes que portan. ¿Se acuerdan ustedes del antígeno leucocitario humano, de la China? Los que portan esto, ¿no? Porque son los que van a tener el estilo que compartir. Los que tienen un bajo nivel socioeconómico, porque no van a poder acceder a los servicios de salud. Y los que tienen un bajo nivel educacional, porque no entienden la magnitud de su problema. Y hay muy poca adherencia mental. Sigamos, factores de mal pronóstico, cuando hay muchas articulaciones hinchadas, cuando hay una afectación temprana de grandes articulaciones, cuando tiene un factor reumatoide muy elevado, cuando ICCP muy elevado, cuando tiene reactantes de fase aguda muy elevados, o cuando rápidamente se instauran las erosiones, que te hablan de destrucción articular y limitación funcional, ¿no? Y como ya dijimos, mientras más repases el tratamiento, ¿no? El tiempo pasa y la enfermedad te va a ganar. Muy bien. ¿Alguna pregunta está acá con respecto al manejo de la artritis reumatoide? Dime. Perfecto, muy buena pregunta. Y ustedes habrán visto de repente lo que ya contaron por consultorio, habrán visto que cuando se dan estos estados siempre damos ácido fólico. ¿Quién me dice por qué? Para recordar los resultados de fármacos, para se probaron con notas sobresalientes. ¿Alguien se recuerda qué cosa es el metotrexato? Es un inhibidor selectivo de los polatos, ¿no es cierto? Un inhibidor selectivo, competitivo, de los polatos. ¿Para qué sirven los polatos? Entre otras cosas, los polatos te van a asegurar una buena replicación de la guanina y adenosina. ¿Y eso dónde se da? A nivel de la replicación celular, ¿no? De muchas células, especialmente de los linfocitos. Entonces, si tú le pruebas el ácido fólico, ¿no? Vas a retrasar la reproducción celular de los linfocitos. Correcto, y con eso tú controlas a la artritis reumatoide. Pero esta depresión del ácido fólico no solamente se da en los linfocitos, se da también en muchas otras células y otras estructuras. ¿Ves? Por eso es que tú le tienes que adicionar ácido fólico. ¿Ya? Es más, el metotrexato te da síntomas, te da dolor de cabeza, te da náuseas, vomita, te sientes fatal. Y esos síntomas no son precisamente directos del metotrexato, sino síntomas de la depresión del ácido fólico. Por eso es que le tienes que adicionar ácido fólico. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Son las 11:15. Nos encontramos a las 11:30 para hacer un trabajo. Un descanso ya.